En las últimas semanas han sido varias las noticias o las polémicas que han tocado de lleno o de refilón a la Guardia Civil. Por eso, en Voz Populi y en Barra Libre nos ha parecido buena idea poder hablar directamente con la Guardia Civil y, en este caso, con la Asociación Jucil para ver qué es lo que opinan de todo esto. Queremos saludar en nuestro plató al portavoz de Jucil, que es Agustín Leal. Agustín, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Y tenemos también con nosotros en este programa y en esta entrevista nuestro compañero experto en asuntos de interior, a Gonzalo Araluce. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal? Gonzalo, vamos a hablar de varios asuntos con Agustín, son muchos los que queremos tratar. Queremos hablar de la situación en Melilla, queremos hablar también de lo que ha ocurrido en Navarra con la Guardia Civil, con esa asociación, con esa agrupación de tráfico que desaparecerá si el plan sigue su curso pactado entre Pedro Sánchez y Bildu. También queremos hablar de la situación en Cataluña con respecto a la sedición y de las condiciones en las que están pues ahora mismo en el cuerpo. Empezamos, si le parece, con Melilla, porque yo creo que todos tenemos en la retina esas imágenes del pasado mes de junio, creo que fue uno de los saltos más violentos que se recuerdan en los últimos años en esa valla. 24 fallecidos, más según las organizaciones, y un documental de la BBC hace escasas semanas, a principios de noviembre, que ponía en duda las actuaciones a ambos lados de la frontera y que situaba a la Guardia Civil también en el centro de la polémica. Como portavoz de Jucil, Agustín Leal, me gustaría preguntarle cómo ve que se vuelva a poner esa actuación un poco en tela de juicio y cómo se vive, digamos, en el centro de la polémica por lo que ocurrió en esa situación. Bueno, que se vuelva a poner en el punto de mira, que se vuelva a poner en tela de juicio la desgracia que ocurrió el 24J, para nosotros no son más que sainetes políticos, ¿no? Jucil viene denunciando que eso se podía dar, viene denunciando la situación de dejadez que hay en todo lo inherente a interior en la frontera sur de la península, en las ciudades de Ceuta y Melilla, como también en Canarias. Adolecemos de una falta de efectivos descomunal, tanto humanos como materiales, así se lo hemos solicitado al ministro en reiteradas ocasiones, hasta ahora con nulo resultado. Jucil pide que al menos haya 200 agentes destinados en cada ciudad autónoma, solamente, única y exclusivamente para el control fronterizo, control de la valla y control de la inmigración ilegal, y formados y dotados de medios antidisturbios, pues acordes a este tipo de amenazas, ¿no? No es de recibo que 2000 personas de forma violenta asalten nuestra frontera y haya menos de una docena de guardias civiles en los primeros momentos pues para repelerla, ¿no? Obviamente eso es prácticamente imposible conseguir hacerlo. Por eso decimos que es una dejadez y una irresponsabilidad por parte de Interior este tipo de políticas. Usted, Agustín, habla de que esto se trata de un sainete político, sin embargo, hay una investigación abierta por parte de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo. No sé si ustedes consideran que esto puede tener algún tipo de recorrido judicial o si se va a extinguir en términos políticos, estrictamente. A ver, nosotros, el Ministerio es culpable en la medida que no nos dota del personal y de los medios necesarios para repeler este tipo de amenazas, y todo el Ejecutivo también tiene culpa de no aplicar toda la legislación inherente a inmigración ilegal que tenemos, tanto nacional como supranacional, como puede ser la Ley 4/2000 de deberes y derechos de los extranjeros en España, la misma Ley de Seguridad Ciudadana, sentencias del Tribunal Constitucional, hasta 3 sentencias que avalan las devoluciones en caliente, y cuando me refiero a legislación supranacional hablo de la Gran Sala del Refugiado de la Unión Europea, ¿no? Que en una sentencia avala las devoluciones en caliente, más o menos viene a decir que se podrá devolver en caliente a cualquier individuo que cruce la frontera de un Estado miembro de la Unión por los puntos no autorizados. Aquí tenemos que añadirle, además de por un punto no autorizado como es la valla, con violencia, de manera ilegal y con violencia. Cualquier país de nuestro entorno lo aplica. Tuvimos el ejemplo en la crisis migratoria antes de la guerra de Ucrania que hubo entre Polonia y Bielorrusia, cuando migrantes sirios intentaban acceder desde Bielorrusia a Polonia. Polonia desplegó hasta el ejército y los devolvió ipso facto al momento. O sea, hay legislación que nos avala. Este es uno de los puntos precisamente que ustedes abordaban a partir del episodio de Melilla y también de lo que se vivió en Ceuta. Un despliegue de las Fuerzas Armadas en un caso concreto como este, que fue tan abrumador. No sé si siguen manteniendo esa propuesta. Lo seguimos manteniendo, pero a ver, la Guardia Civil tiene medios para repeler eso sin solicitar ayuda del ejército. Pero si no quieren desplazar esos medios, no los quieren destacar desde la península, pues ya que el ejército está allí, pues al menos que lo utilicen, como hicieron en el caso del asalto a Ceuta de 10.000 individuos. Utilizaron a las Fuerzas Armadas. Pues si no queréis llevar guardias civiles y más policías nacionales, desplegar al ejército, pero la frontera
hay que defenderla, el Estado de Derecho hay que defenderlo y nuestra legislación hay que defenderla. Y otro de los casos concretos que ustedes solicitan es el refuerzo de medios materiales, entre otros cámaras de dotación individuales que cada efectivo pueda tener, y así no habría problemas como los que se están viviendo ahora de que el Ministerio del Interior ha enviado las imágenes de la valla tanto a la oposición como a la Fiscalía como al Defensor del Pueblo, y estas partes dicen que falta una serie de imágenes y es una polémica que está ahí sobre qué ha pasado con esas imágenes. Claro, Fucil reclama ya desde hace tiempo, tanto al Ministerio como a nuestra directora general, que se dote a los agentes de cámaras unipersonales que graben vídeo y audio. Esto es algo ya común en todos los países de nuestro entorno. Mismo en pueblos de España, policías locales los llevan prácticamente todos, ¿no? Consideramos que es un medio muy beneficioso en dos sentidos. El primero, nos sirve a nosotros como medio de prueba a la hora de presentar un hecho delictivo que comprobamos en directo en una detención, de presentarlo ante un juez que puede decidir prácticamente en tiempo real, y a la vez protege al ciudadano de posibles malas praxis por parte de un guardia civil. También valdría de prueba, ¿no? No entendemos por qué es un medio simple, además básico, ya le digo, utilizado por todas las policías de nuestro entorno. No entendemos por qué no se nos dota, tanto en la frontera de Melilla en este caso, como en el resto del territorio nacional, sobre todo a los que realizan labores, a los compañeros que realizan labores de seguridad ciudadana. Pedir este tipo de cámaras, este tipo de dotación, es también una forma, digamos, de querer reivindicar la acción de la Guardia Civil en situaciones como, por ejemplo, la valla de Melilla. Es una forma de querer decir, mirad, este es nuestro trabajo y estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Por supuesto, es que no es lo mismo las imágenes que vemos que estamos viendo en la tele, que ves a los emigrantes ahí subidos o cuando saltan de manera violenta, que verlos en primera persona, que ver cómo desde arriba te tiran piedras, te escupen, te echan heces, cal viva, ácido sulfúrico, porque eso lo echan. Vienen con mochilas cargadas de piedras, hay cascos de antidisturbios partidos a la mitad, vienen con palos, con barras de hierro, con garcios, pueden causar heridas. De hecho, hasta ahora no ha habido ninguna desgracia grave entre nuestros compañeros. Os recuerdo que el 24J hubo 54 guardias civiles heridos más 4 policías nacionales, pero tenemos imágenes de los chalecos antifragmento que portan los antidisturbios desgarrados de los garcios. Los garcios se los clavan a los guardias civiles. Esta gente sabe que si de manera violenta cruzan y llegan al CETI, en pocos días les van a tramitar la solicitud de asilo. Aunque no esté concedida, una vez tramitada, tienen permiso para circular libremente por todo el territorio Schengen. Si un mes después se la deniegas, ¿qué los vas a buscar? Por toda Europa. Ellos saben que si pasa eso, se libran. Por eso actúan con esta violencia inusitada y tan desproporcionada. Y esta polémica ha llegado en un momento clave para Ceuta y Melilla, después de que el Ministerio del Interior retirara las polémicas concertinas, ¿verdad?, del vallado, y lo haya sustituido por otros medios. ¿Son suficientes los medios que se han dispuesto? Desde luego que no. Retiran las concertinas, fue durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, es un ejemplo más del buenismo. El buenismo al final hace daño. Las concertinas no cortan a nadie que no intente pasar de manera ilegal. Están ahí encima, no saltan las concertinas, no se tiran encima ellas mismas si alguien pasa por debajo, no era un buen medio de disuasión. Ahora han colocado una serie de peines invertidos, que por cierto, los acaban de colocar hace poco. Lo único que hace el peine invertido es dificultar el salto, pero aún así, cronometrado por nosotros, tardan 2 minutos de reloj en sobrepasar las 2 vallas, con peines invertidos y todo. Imagínense un montón de gente, hasta 2000 individuos a la vez, asaltando esa valla. Eso es una marea que es prácticamente imposible de parar. Y luego también llama la atención el momento en el que se ha producido diplomático con Marruecos, después de esa crisis diplomática que ha habido entre ambas partes, entre Madrid y Rabat, que parecía que estaba todo prácticamente roto. Se supone que ya había un acuerdo de colaboración estrecho por parte de Marruecos. ¿Cómo es posible que llegaran 2000 personas y pillaran casi por sorpresa a 12 agentes de la Guardia Civil que estaban desplegados? Bueno, creo que cualquiera que esté medianamente informado se da cuenta de que esto es una especie de guerra híbrida, ¿no? Tenemos imágenes del gran salto a Melilla de los 10.000 individuos de hace 1 año o 2 años aproximadamente. Hay imágenes de la gendarmería marroquí y su policía fronteriza, cómo abren las puertas desde Marruecos y les indican por dónde y cuándo deben saltar. También tenemos noticias que semanas anteriores a Nador llegaban autobuses de todas las ciudades del norte de Marruecos trayendo a esos inmigrantes. Bueno, eran magrebíes, en su mayoría eran ciudadanos marroquíes. Tenemos noticia de que en los colegios de las ciudades próximas a nuestra frontera, ese día a los niños les dijo que en Ceuta jugaba Cristiano Ronaldo, a otros se les dijo que el paso a la península estaba libre. O sea, es una guerra híbrida que Marruecos utiliza a conveniencia cuando así lo estime oportuno.
ahora puede ser que haya un acuerdo de colaboración en inmigración. Es falso, a Canarias siguen llegando pateras que salen de la costa atlántica marroquí. Hoy mismo a Melilla han llegado marroquíes por mar. No están cumpliendo con su compromiso, a pesar de los más de 300 millones de euros que le ha dado España, tanto en efectivo como en medios materiales. A pesar de los 15.000 millones que le ha dado en los últimos años la Unión Europea. El problema no es el dinero. Marruecos gasta dinero a expuertas en armar a sus fuerzas armadas con materiales modernos, más de 10.000 millones de dólares en los últimos 4 años. Es una política que utiliza Marruecos contra nosotros, ve la debilidad de nuestro gobierno, que no es firme en la defensa pues, de nuestra frontera y de nuestro Estado, y Marruecos la aprovecha pues, como lo ha aprovechado muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Tenemos el ejemplo pues, de la Marcha Verde en el 75. Es una guerra híbrida en toda regla. Por último, por cerrar este capítulo sobre Melilla, el ministro de Marlaska, lo estábamos comentando, tiene que dar explicaciones esta semana y se juega una comisión de investigación a cuenta de lo que pasó el pasado 24 de junio. Desde Jucilis, de la Guardia Civil, ¿se estima que debe dar algunas explicaciones el ministro o qué se espera de las explicaciones que vaya a dar el ministro? Bueno, nosotros consideramos que el ministro Marlaska es culpable en la medida que, aunque esto era visto, que estaba avisado, hay unos servicios de inteligencia, las mismas asociaciones de la Guardia Civil como Jucil lo estamos denunciando que va a pasar, pedimos medios, pedimos material, pedimos que se aplique la ley de extranjería y no lo han hecho. Es culpable en la medida de esa irresponsabilidad. En cuanto a las víctimas mortales, ocurren del lado de Marruecos. Las víctimas las produce una carga de la policía marroquí, que a la vista está sus protocolos en control de masas, pues dejan muchísimo que desear, ¿no? Marlaska es culpable de todo lo que os he dicho, de la irresponsabilidad en materias de seguridad ciudadana, pero no de esas muertes. Si os parece, vamos a cerrar el capítulo de Melilla y vamos a pasar al siguiente, porque son varios los asuntos que tienen que ver con la Guardia Civil que han ocurrido en estos últimos días, semanas, como por ejemplo, lo comentábamos al principio, ese pacto entre el Partido Socialista y Bildu a cambio de votar a favor de los presupuestos, a través del cual el Gobierno se ha comprometido a retirar a los agentes de tráfico de Navarra a partir del próximo mes de marzo. Una situación muy criticada desde la Guardia Civil y entiendo que es una crítica a la que también se suman por varios asuntos. Primero, por esa retirada de competencias históricas y también, no sé si por sentirse parte de una especie de mercadeo político. Bueno, efectivamente, para nosotros que este Ejecutivo retire la Guardia Civil de Tráfico de Navarra y les quite esas competencias, pues no es más que una de las 30 monedas, ¿no?, que están pagando pues a organizaciones que defienden a ETA, organizaciones como Bildu que no han condenado el terrorismo. Hoy mismo hemos visto unas declaraciones de Arnaldo Otegi, el líder de Bildu, en el que dice que van a convocar una manifestación en Bilbao contra la Constitución, contra España. Esta es la política de estos enfermos de sectarismo, y este Gobierno deja de un lado su responsabilidad como gobernantes, su responsabilidad en la defensa del Estado y de sus instituciones, y por volar una hora más en el Falcon, pues cede una competencia tan importante como es la de tráfico, la seguridad. Además, nada tiene que ver con la seguridad ciudadana esto. No hay ningún informe técnico de seguridad ciudadana que lo avale. Los españoles ni los navarros piden esta retirada de la Guardia Civil. Esto tiene que ver con la política y con las prebendas que le solicita el entorno proetarra, Bildu, a cambio de mantenerlo en el poder. ¿Le sorprende que precisamente el acuerdo haya sido con Bildu? ¿No podía haber sido con otra formación política? ¿Gobierna el PSN en Navarra? ¿No le sorprende que haya sido con ellos? La verdad que a nosotros no nos sorprende, porque esto lo estamos viendo venir ya desde hace tiempo. Esto es una promesa que en el 2019 el presidente Sánchez le hizo al PNV, ¿no?, que también valoramos que poco tiene que pintar el PNV en Navarra, ¿no?, que es una comunidad autónoma independiente de la Comunidad Vasca, ¿no? Es una promesa que ha hecho el presidente Sánchez. La verdad que no nos sorprende en absoluto. Le hemos visto hasta ahora que es capaz de cualquier cosa. Todos tenemos en mente el discurso de con Bildu no hasta 5 veces, con Bildu sí, y hay que recordar que Bildu, ETA no dejó de existir operativamente porque voluntariamente, o sea, a ETA la cesamos nosotros, la Guardia Civil, que fuimos el mecanismo que utilizó la justicia, el gobierno de entonces en política antiterrorista y el Estado de Derecho, muy efectivo a la muestra está, ¿no? Ahora Bildu
prepara otro tipo de guerra, ¿no? Que es una guerra pues por la historia, por el lenguaje, por la memoria, y la Guardia Civil fue el principal enemigo, es el enemigo a batir por este tipo de organizaciones que buscan atacar al régimen democrático, a la Constitución y a todo lo que representa España. La Guardia Civil es la institución de las más valoradas por los ciudadanos año tras año y luego vertebra nuestro país de norte a sur y de este a oeste. Ningún español que se precie, cuando pasa por delante de un cuartel de la Guardia Civil y ve la bandera española y entra, sabe que ahí sus derechos van a ser respetados, que no van a ser conculcados nunca. Pues eso es lo que le estorba a Bildu. En primera instancia van a por la Guardia Civil, por lo que representamos, pero su verdadero objetivo, a por el que van, es a por los ciudadanos españoles, por los navarros y por nuestro Estado de Derecho y por nuestra Constitución. En principio se ofrecen o se están barajando 3 opciones para los cerca de 200 agentes que incorpora la agrupación de tráfico de Navarra, que sería seguir desempeñándose en tráfico pero en otra agrupación, en otra provincia. La segunda sería cambiar de unidad para mantener su destino en Navarra, y la tercera, esa famosa pasarela hacia la policía foral para seguir protegiendo las carreteras navarras, y también a sabiendas de que a lo mejor la policía foral no tiene los medios suficientes, o por lo menos no lo tenía hasta hace muy poquito, eso se decía, para proteger todas las carreteras navarras. ¿Esas opciones satisfacen a esos cerca de 200 agentes? A ver, cualquiera de las 3 es mala, ¿no? Porque hay compañeros de los 220 que tienen hecha su vida ahí, tienen a sus familias ahí, sus mujeres son navarras, muchos de ellos son navarros, tienen a sus hijos ahí pues estabilizados en los colegios, y tenerse que ir a otra provincia, pues imaginaos el trastorno, ¿no? Luego, poderse quedar en otra unidad dentro de Navarra, bueno, eso ahí pierden dinero, porque el tráfico es una especialidad que tiene una productividad que va pareja con el cargo, ¿no? Si tú dejas tráfico y te vas a seguridad ciudadana, vas a cobrar mucho menos, vas a tener una merma de poder adquisitivo. Y en cuanto a la pasarela, por desgracia estamos viendo que muchas policías autonómicas, no digo todos los integrantes, pero una gran parte, lo hemos visto en el golpe de Estado del 17, del 1 de octubre en Cataluña, con mozos de escuadra que colaboraron, y lo estamos viendo ahora también en la policía foral. De hecho, el sindicato ELA, sindicato afín a Bildu, que está muy extendido dentro de la policía foral, ya ha dicho que no quieren ahí a guardias civiles, y Bildu lo ha dicho también, que el gobierno ponga una pasarela, si luego les ponen pegas y no los dejan formar parte de la policía autonómica, yo lo veo muy difícil. Además que somos guardias civiles, si quisiéramos ser policías autonómicos hubiésemos opositado en su momento a la policía autonómica. Usted hablaba de la ausencia de informes que avalaran este traspaso de competencias. Hasta hace muy poquito se decía que la Policía Foral no tenía las capacidades suficientes para proteger todas las carreteras navarras. ¿Deben estar tranquilos y seguros los ciudadanos navarros ante este cambio de competencias? Yo creo que no deberían estar tranquilos, porque además esto ha sido tan rápido y como fecha límite es el 31 de marzo, la Policía de Tráfico de la Policía Foral de Navarra todavía no estaba implantada a la medida y con la experiencia que puede estar la Guardia Civil, y en tan pocos meses no lo va a estar. Yo me temo que la administración, el gobierno de Pedro Sánchez, los va a regar con millones y millones de euros para intentar hacer eso a marchas forzadas, pero la labor que realizan nuestros compañeros en tráficos es una labor, aparte de especializada, que requiere una dilatada experiencia, ¿no? Y de momento no lo van a tener. Con el tiempo pues tal vez lo consigan, pero ¿para qué vamos a cambiar algo que funciona y que funciona muy bien? Porque tráfico es un ejemplo para otras policías de la Unión Europea. Es una unidad puntera, el servicio que realizan es encomiable, de auxilio al ciudadano, y cambiar algo que funciona, la verdad que es un error, más cuando es por lo que os decía antes, por prebendas políticas y no por el interés general ni por la seguridad ciudadana. Señor Leal, hace un instante mencionaba ese intento de golpe de Estado el 1 de octubre, hace 5 años en Cataluña, unos días, unas semanas en las que todos recordamos también la actuación de la Guardia Civil en ese territorio. Viendo años después, le vamos a preguntar por varios asuntos de Cataluña, pero yo primero quiero preguntarle por lo más reciente, que es esa rebaja del delito de sedición. Me gustaría saber si desde la Guardia Civil y desde Jucil tiene algún tipo de valoración cuando ven de nuevo. Hemos estado hablando de la situación con respecto a Bildu, en este caso es una concesión a Esquerra Republicana. No sé si tiene una opinión con respecto a este pacto. Sí, vamos a ver, el delito de sedición hay que mirar cuál es el bien jurídico protegido, ¿no? Que es la seguridad ciudadana y la paz social. Hay una pena dura, más o menos dura, pero hay una pena que evita que muchas veces pues, el que intente volver a cometer esto se lo piense 2 veces. Si lo rebajas, si lo pones a la altura de una reyerta en la calle, obviamente les va a salir gratis a hacerlo, prácticamente gratis, y más cuando están diciendo que lo volverán a hacer, porque
cargos públicos, independentistas, cargos de la Generalitat, que son representantes del Estado español en el fondo, en el Parlamento catalán, están diciendo que lo van a volver a hacer. Nos vamos a encontrar, si vuelve a ocurrir, con unos disturbios más graves, con menos armas jurídicas para defender al Estado. Nosotros consideramos que la rebaja del delito de sedición, en lo que a la seguridad ciudadana respecta, nos debilita. Es un ataque a la línea de flotación del Estado de Derecho, de la soberanía del pueblo español y de la Constitución. Y hablando de Cataluña y hablando de competencias, también hay mucha polémica por qué va a ocurrir con la seguridad marítima. Se está hablando de la creación de una nueva unidad dentro de los Mossos d'Esquadra, que hay quien dice que va en detrimento de lo que haría la Guardia Civil en este área. Esa unidad ya está creada y ya está funcionando. Sobre el papel, la Policía Autonómica Catalana tiene competencias en las aguas interiores, en ríos, embalses, acequias, pantanos, lagos. En la franja marítimo-costera, la competencia, las labores de policía judicial las tiene la Guardia Civil. ¿Qué está ocurriendo en Cataluña? En Cataluña, en toda España hay un déficit abismal de guardias civiles, ¿no? Estamos en toda España deficitarios tanto de personal como en medios. Sobre un 20% de déficit de agentes hay en Cataluña. Además de denunciarlo, y el Ministerio lo sabe, no hacen nada por evitarlo, no anuncian vacantes y no destinan gente. Es curioso que hace unos meses el ministro Marlaska, tras una denuncia de Jucil de ese déficit de 20%, fue a Barcelona y firmó un acuerdo con la Consejería de Interior de la Generalitat Catalana para aumentar la plantilla de los Mossos d'Esquadra en un 20%. Es curioso también, denuncia Jucil, que hace 2 años, siendo ministro de Transportes el señor Ábalos, salió en el Boletín Oficial del Estado un anuncio de que se formaría por parte del Ministerio de Transportes en labores de patronaje de embarcaciones marítimas a los Mossos d'Esquadra. Cuando Jucil lo denuncia dijeron que no pasa nada, no es para eso. Bueno, los estamos viendo patrullando, ¿no? Ahí también puede haber un problema, porque si ellos no tienen competencias en policía judicial, ellos se hacen a la mar y van a denunciar a un pesquero, o van a denunciar a un individuo que esté pilotando su embarcación de una manera inadecuada. No tienen competencias. Son cesiones de competencias encubiertas, y lo mismo que pasaba en Navarra. Estas competencias son a cambio de sillones y cuotas de poder. Nada tiene que ver con la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana no se puede desmembrar y orquestarla por parcelas, como están haciendo, por comunidades autónomas. En Jucil defendemos siempre que para que un pueblo sea plenamente libre tienen que darse al menos 4 puntos fundamentales que han de irse cumpliendo de forma alternativa, ¿no? Si uno de ellos falla, difícilmente se cumplen los demás. El primero es la seguridad física, que tú puedas andar por la calle sin que te apaleen, sin que te asesinen. Eso lo da la Policía Nacional y la Guardia Civil. Cuando ya hay una seguridad física más o menos instaurada, se da la seguridad jurídica, ¿no? Que las leyes te respalden o te castiguen en una medida o en otra. Tras esto viene una prosperidad económica y un acceso a la cultura. Si la seguridad física no se da, las demás no se van a dar y vamos camino de convertirnos en un Estado fallido. Usted hablaba precisamente de que, según sus estimaciones, hay un déficit del 20% de los agentes de plantilla de la Guardia Civil en Cataluña. Sin embargo, recientemente en Voz Populi publicamos una información que decía que en los últimos años, coincidiendo con la presente legislatura, se ha reducido incluso más, un 5%, el número de agentes destinados en Cataluña, lo que es lo mismo 245 agentes. Sí, sigue aumentando ese déficit, y no solo sigue aumentando. Especialidades, antes hablábamos del servicio marítimo, ¿no? Bueno, en toda España la Guardia Civil tiene las unidades del Seprona, los servicios de protección de la naturaleza, que también son un referente en la protección de la flora y la fauna en toda la Unión Europea. Muchas policías europeas han copiado los procedimientos de actuación y la forma de trabajar del Seprona. Bien, en Cataluña el Seprona apenas actúa, porque todas las llamadas que pueden venir en ese sentido de un ciudadano que pone una denuncia vienen a través del 112. El 112 lo maneja la Generalitat Catalana. Entonces, en vez de pasar ese servicio al Seprona, lo pasa a una unidad que tienen ellos de guardias rurales, dependientes de la comunidad autónoma. O sea, se puede dar el caso que haya una patrulla del Seprona a 5 kilómetros de donde hay un vertido, que pueden estar allí en 10 minutos, no se les llama y mandan a los guardias rurales de 80 y 100 kilómetros a revisarlo. O sea, quieren extinguir el Seprona por inanición y el gobierno lo está permitiendo.
Y por último, si les parece, vamos a hablar de esos derechos, de la situación de la Guardia Civil, de las reivindicaciones, porque son muchas las que hemos escuchado a lo largo de los últimos años, muchas que no se han cumplido. Este último fin de semana, por ejemplo, también veíamos cómo había peticiones de esa semana de 35 horas para los cuerpos, o de garantizar la jubilación anticipada, de equiparar la situación de los cuerpos con respecto a otras policías autonómicas que hay en España. Son muchas reivindicaciones y no sé en qué punto están esos derechos de la Guardia Civil, si realmente están por debajo de la situación media que tienen, por ejemplo, otras policías autonómicas en nuestro país. Vamos a ver, aquí cuando se crea en el año 92 las policías autonómicas, gobierna el PSOE, es ministro del Interior el señor Corcuera, y son las Olimpiadas. O sea, España tenía que dar una imagen de seguridad, de país moderno en cuanto a seguridad. Corcuera, como ministro, promete una equiparación salarial de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía con las policías autonómicas. La promete para el 92 y va dando largas. No se cumple. Sucesivamente, con otras formaciones políticas en el gobierno, con Zapatero, lo ha prometido Zapatero, lo ha prometido Rajoy, lo han prometido todos los ministros, nunca se ha cumplido. En 2018 nace el movimiento Jusapol, que es del que Jucil, junto con Jupol de Policía Nacional, forma parte, ¿no? Nos empezamos a movilizar pidiendo esa igualdad. No pedimos cobrar más, pedimos la igualdad con la premisa de que a igual trabajo, igual salario, cuando es el mismo pagador además, porque a ellos también les paga, a las policías autonómicas, sus fondos salen del Ministerio del Interior. O sea, un español de Sevilla cuando paga impuestos paga también a la policía catalana, eso es así. Hay un principio de negociación con el ministro Zoido del Partido Popular, se firma un principio de acuerdo en el que al final no lo cumple el Partido Popular. Sánchez y Podemos se ponen entre nuestras reivindicaciones, nos apoyan en las pancartas, dicen que es algo que es de justicia, que ellos cuando gobiernen, ¿qué lo van a hacer? Gobiernan y tampoco lo hacen. No solo no lo hacen, sino que Jucil en 2019 reúne más de 500.000 de firmas para una iniciativa legislativa popular solicitando esa equiparación salarial y de derechos, de turnos, de horas de trabajo y de todo eso. Llega al Congreso, lo vota a favor el 90% de los diputados, del Congreso de los Diputados lo vota a favor. Probablemente fue la ILP que más consenso suscitó, o de las que más, en todo el periodo democrático, ¿no? PSOE y Unidas Podemos, desde la tribuna de oradores, tanto Felipe González como Pablo Iglesias, nos ponen como un ejemplo de la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores. O sea, para ellos en ese momento somos un ejemplo, ya están en el gobierno. Bueno, pues curiosamente unos meses después, en una comisión de Interior, en el que estas dos formaciones políticas, PSOE y Podemos, tienen la mayoría, echan abajo, después de haberlo aprobado el 90% de la Cámara, lo echan abajo de forma torticera. Están en stand-by, las seguimos reclamando, las conseguiremos todo eso porque tenemos una capacidad de resistencia y de reclamar que no hemos llegado hasta aquí para rendirnos, y en eso estamos. Sabemos que este gobierno no nos la va a dar, nos han dado una pequeña parte, falta muchísimo más. Incluso han llegado a eliminar un informe que pide el Partido Popular a una consultora externa, se estimaba la equiparación salarial en 1.500 millones, solo nos han dado 300. El informe de la consultora no lo hemos visto, entendemos que la consultora pues nos da la razón y se está acabando la legislatura y no vamos a ver esa equiparación. Lo seguiremos luchando con los sucesivos gobiernos que vayan viniendo, intentaremos seguir añadiendo cuantos más derechos mejor, pero bueno, eso siempre respetando nuestra responsabilidad de trabajar por el ciudadano. Lo vimos cuando empieza la pandemia, cuando empieza el confinamiento, Jusapol, Jucil y Jupol sacaron un comunicado en el que dejábamos de lado nuestras reivindicaciones sociolaborales para dedicarnos a hacer nuestro trabajo, trabajar por la población y protegerla ante lo que se venía encima. Gonzalo, una última pregunta. Sí, a este respecto, sobre la equiparación salarial, ustedes presentaron esa iniciativa que no salió adelante, pero sin embargo el acuerdo de equiparación que firmó el ministro Zoido con principales sindicatos y asociaciones representativas de entonces incluía una cláusula, la famosa cláusula, para ajustar el sueldo de los policías y guardias civiles con el de las policías autonómicas. Una cláusula que en caso de activarse pondría esa equiparación real por los dos cuerpos. ¿Contemplan esa opción de apretar por esa cláusula para seguir? Y si también lo contemplan,
de la mano de otras asociaciones o sindicatos de la Policía Nacional. Sí, por supuesto. Nosotros, en cuanto a la manifestación del sábado pasado que os referíais, de hecho, les hemos dicho, nos han mandado una carta y les hemos dicho que desde luego apoyamos cualquier reivindicación que mejore los derechos sociolaborales de los guardias civiles. Aquí al final tenemos que ir todos a una, todos representamos lo mismo, todos somos guardias civiles y también mandamos un comunicado a todos nuestros afiliados que le quisiera podía acudir, están luchando por vuestros derechos también, ¿no? Nosotros estamos no enfrentados a ellos, pero sí disgustados porque cuando se firma ese acuerdo de equiparación, hay una votación, ese falso acuerdo de equiparación, ellos piden a sus bases, a sus afiliados, una votación. La pregunta era clara, ¿firmamos el acuerdo o no lo firmamos? En una reunión previa que tienen con el movimiento Jusapol, por la información que Jusapol tenía, que se les enseña a ellos, era una negociación salarial como la de cualquier sindicato, ¿no? Pues les demostramos que si no firman el primero, en 15 días el ministro Montoro tiene el dinero preparado y lo vamos a tener todo. No sabemos por qué aceptan la primera, sin esperar a la segunda. Pero ellos consultan a sus bases a través de una votación electrónica. Curiosamente empieza un día a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana nos consta que el 90% de los votos era no firméis, y a las 10:30 aparece un hacker que destroza su web de manera que les vino como caída del cielo y al final acaban firmando. Pero desde luego apoyamos cualquier reivindicación que mejore las condiciones de trabajo de los agentes. Y las reivindicaciones son muchas, lo hemos comentado y desde luego seguiremos dándole voz a todas ellas y también a todas aquellas noticias que tengan que ver, por supuesto, con la Guardia Civil y que siempre cubrimos aquí de la mano de nuestro compañero Gonzalo Araluce, que hoy nos ha ayudado con esta entrevista, que sin duda es un gran experto y al que le agradecemos el trabajo. Gonzalo, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y por supuesto muchas gracias a nuestro invitado, Agustín Leal, portavoz de la Asociación de Guardia Civil Jucil. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Barra Libre en Voz Populi. A vosotros por darnos voz, muchas gracias. Y ya lo saben, si quieren todos los detalles de las historias que hemos analizado, de las noticias de las que hemos hablado en este programa y todo lo que acontece en nuestro periódico, tienen todos los detalles en nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.